Hola, buenos días. Oremos juntos. Dios, Padre nuestro, rico en amor y gracia, te damos gracias de verdad. Damos gracias por la gran gloria que nos diste para que pudiésemos vivir, el amor de la cruz, que es el fin, y la sangre del pacto, la sangre preciosa, que limpió nuestros pecados de una vez por todas, y nos dio la vida eterna a través de su gran amor. Damos gracias especialmente a Dios por guiarnos a retribuir su gracia en este cuerpo santo, en la iglesia donde Él trabaja, y por llamarnos, a nosotros que somos aún débiles y carentes, a ser maestros de escuela bíblica, y guiarnos para poder manejarlo. Te pido que nos guíes para convertirnos en maestros que siempre aprendan la palabra con un corazón humilde y la sigan con un corazón puro. Hoy los profesores quieren aprender las palabras que los estudiantes de secundaria quieren escuchar. Que el Señor abra nuestros corazones y nos ayude a entender y ser puros en la preciosa palabra de Dios primeramente, y a entregar la palabra que nuestros estudiantes necesitan, para que el Señor nos ayude a ser valientes como David y sabios como Salomón. Dejamos todo en manos del Señor y confiamos en Él. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia juntos. Veamos Génesis capítulo 1 del versículo 27 al 29. Veamos Génesis 1, 27 al 29. Leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Leamos también Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La lección de hoy trata sobre un mono que se convierte en un ser humano. El título es un poco especial, ¿no? Los monos se convierten en humanos. El primer objetivo de aprendizaje para los estudiantes es aprender sobre los antecedentes y las contradicciones de la teoría de la evolución. El segundo nos dice que Dios creó a los humanos y a los animales. La semana pasada aprendimos sobre la creación del cielo y la tierra. Primero Dios creó al hombre. En el texto dice, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios no lo hizo al hombre de madera, ni de piedra, ni de cemento, sino únicamente del polvo de la tierra. Si hubiera sido de madera, habría sido como una muñeca. Si fuese de piedra, habría sido como un Buda de piedra. Y si hubiera sido de hierro, como un robot. Pero está hecho de barro, de polvo de la tierra. Como saben, la ciencia ha revelado que los elementos del cuerpo humano son los mismos que los de la Tierra. No fue hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX que se desarrolló la tecnología para analizar científicamente el protoplasma y cada sustancia. Entonces, analizando químicamente cada sustancia del cuerpo humano, se reveló que era una sustancia similar a la Tierra. De hecho, si vemos en Salmos capítulo 103, versículo 13 al 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra constitución. Se trata de conocer los elementos de nuestro cuerpo. Se dice que es el mismo que el de la tierra, porque polvo eres, al polvo volverás. Los elementos de la tierra y los nuestros son los mismos.
En Génesis leímos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida, esa vida, la trenza de vida, the breath of life, en inglés, dice que Él dio aliento. ¿Quién? Dios. Dios sopló vida al hombre. Entonces, Dios hizo animales también del polvo de la tierra. Pero el hombre sabemos que fue hecho de barro, pero a diferencia de los animales, ¿saben qué? Dios le infundió vida y le dio ese espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Así que la segunda cosa que vemos es que Dios creó al hombre según su imagen y semejanza. Dice en Génesis capítulo 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en el mar, los peces, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo lo que hay en ella. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en último lugar. ¿Y por qué en último lugar? Toda la creación fue creada para los humanos, desde el primer día hasta el último día. Fueron creados el ganado, la planta, las bestias, y todo esto lo creó para los humanos. El propósito final es para los humanos. De cierto modo, los humanos somos como la mayor creación de Dios, ¿no? Su mayor obra maestra. Entonces a Dios el sexto día, cuando creó a los hombres, le pareció muy bien. Estuvo bien desde el primer día, pero especialmente el día en que creó el hombre. En el sexto día Dios creó al hombre y dijo, es bueno. Los pensamientos y los planes de Dios están contenidos dentro del hombre. ¿Qué clase de persona es el hombre a quien el Señor valora grandemente y pone su corazón en él? Las personas son distintas a los animales. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es algo que los animales no tienen, pero los humanos sí. Tenemos los humanos lenguaje. Podemos usar ropa, tenemos conciencia, razón, ética, moral, alegría, tristeza. Dios nos dio arte, cultura, creatividad, espíritu, religiosidad para buscar a Dios. Y un corazón que busca la eternidad. Habrá muchos más ejemplos como este, pero ¿ustedes han visto alguna vez una bestia que habla, un lenguaje? Por supuesto que emiten sonidos y tal, pero la comunicación no es siempre un lenguaje. No hay letras, y las letras no pueden expresar ningún mundo mental, ningún pensamiento, ideología, emoción. Pero los humanos sí que tenemos lenguaje. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hemos visto a Dios, pero Él nos dio una manera de verlo, y ese es el lenguaje. Es muy especial. La gente tiene lenguaje. Si no hubiese lenguaje, no podríamos conocer a Dios. Los humanos también nos vestimos. ¿Ha visto alguna vez una bestia que se vista? Por supuesto que los podemos vestir con ropa. Vemos a las mascotas. Pero la gente, aunque haga mucho calor, usa ropa. Pero los animales nunca usan ropa, aunque haga calor o frío. Solo los humanos conocen la vergüenza y la incomodidad. La bestia no sabe. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos conciencia y razón. Tenemos ética y moral. Sentimos placer, tenemos sentimientos. Porque el hombre es imagen de Dios. Y por eso Dios creó a los humanos para que tuviesen una comunión igualitaria a nivel personal. ¿Ha visto alguna vez un animal que se ríe como el humano? Ja, ja, ja. Algo así, ¿lo han visto? Por supuesto que las vacas, por ejemplo, también derraman lágrimas, etcétera. Pero eso lo hacen para autoprotección, para poder mojar, digamos, sus ojos, para humedecerlos. Pero la gente llora realmente. ¿Ha visto a la bestia que gime y se ríe? Poder reírse a carcajadas y también llorar mucho es únicamente de los humanos. También ser feliz, tener sentimientos, tener arte y cultura. Si comparamos a la gente de 10 años, 50 años, de hace 100 años, de hace 1000 años,
Obviamente la cultura es diferente, es muy diferente. Han habido muchos progresos hasta ahora. Pero ¿qué pasa con el perro? Ya sea un perro de hace 10 años, un perro de hace 50 años, 100 años, perro es perro. No hemos visto un perro de hace 1000 años, pero pensémoslo, no hay mucha diferencia entre ese y el perro actual. Es solo un perro. Sigue viviendo como un perro, pero la gente es diferente. Hay una pasión por las artes y por la cultura. Nuestra cultura es diferente a la japonesa, china, europea, estadounidense. Pero ¿qué pasa con los perros? Perros coreanos, perros japoneses, perros chinos, perros europeos, perros americanos, lo que sea. Hoy estamos hablando mucho de los perros. Así que Dios también dio a los humanos el poder de crear. Estamos creando cultura. Somos gente así. Y luego está el aspecto religioso. Tenemos un corazón que anhela eternidad. Entre las bestias, no hay una sola bestia que anhele eternidad. Por eso la gente se está volviendo religiosa. Cuando una persona pierde su deseo de eternidad, se convierte como una bestia, se vuelve como un animal. En Daniel habla sobre el arrogante rey de Babilonia que perdió su inteligencia y se volvió como un animal. Cuando Dios le devolvió la inteligencia, adoró y alabó a Dios. Eso aparece en Daniel 4, 32. Busquemos Daniel capítulo 4, versículo 32. Daniel 4, 32 dice: Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Dios castigó al rey Nabucodonosor y le quitó la inteligencia, y después lo devolvió al rey. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 34 dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Dios le quitó la inteligencia al rey Nabucodonosor, y él se volvió como si fuera una especie de animal, bestia. También dice en Salmos 49, 20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El mundo de la religión es como una bestia que perece sin entendimiento. Si no se da cuenta de que es una vida religiosa, es como un animal. Pero mucha gente dice que la teoría de que una bestia se convirtió en un humano a través de la evolución de la bestia, es la realidad. Es ridículo decir que un mono se ha convertido en humano. La imagen de Dios significa que el hombre es un ser espiritual. Además, el alma se asemeja a Dios. Y se dice que fue construido por gloria a Dios. Por eso existe la dignidad humana. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9:6 dice así. Entonces, hay una razón por la cual el hombre fue creado a imagen de Dios. Lo primero, para tenerlo como pareja amorosa. Segundo, para enseñar la autoridad de Dios, para dar la autoridad de Dios a los hombres. El propósito de hacer del hombre un ser espiritual es hacerlo compañero de amor de Dios. Los ángeles son seres espirituales, pero fueron creados para ser siervos. Aparece en Hebreos 1:14,
Todos los ángeles son espíritus ministradores. Dios es espíritu. Los que no tienen espíritu son bestias. Las bestias no pueden aparearse. Y Dios le dio autoridad a ellos. Volviendo al texto, Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. De hecho, bendijo a las bestias con 3 cosas: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Esto es como una capacidad natural, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Solamente se le dio este poder a los hombres, de gobernar la tierra. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Someted la tierra. Lo que Dios le dio al hombre fue la capacidad de sojuzgar y gobernar toda la tierra, y gobernar todos los seres vivientes. Dios creador le dio esta autoridad al hombre. Así que el propósito de la creación de los cielos y de la tierra es que Dios, quien creó los cielos, formó la tierra y no la hizo en vano, lo hizo para que el hombre viviese en ella. Dice en la palabra: yo soy Jehová, no hay nadie más que yo. Isaías 45, 18. Pero el hombre, hecho a semejanza de Dios, acabó pecando. Así que recibió un castigo. Y en ese castigo se destruyó la parte, digamos, la imagen de Dios. Lo primero es que la relación con Dios se cortó. Lo segundo es que la tierra fue maldita. Y tercero, que su autoridad fue quitada. ¿A quién? Por el diablo. La cuarta es que se ha convertido en una vida de la carne, una vida para la carne. Cuando somos salvos, somos restaurados a la imagen de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Leamos juntos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Así como el primer Adán fue hecho ser viviente, así también el último Adán fue hecho espíritu vivificante. El primer hombre nació de la tierra y se convirtió en un ser de polvo. Leeré también versículo 47 y 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. El primer hombre es Adán. El segundo hombre es del cielo. ¿Quién ha sido ungido por el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando nacemos de nuevo, la imagen de Dios se reaviva. Porque dice que el alma que comete un pecado ciertamente morirá. Significa que el alma que comete un pecado se convierte en un alma muerta. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Originalmente Dios creó al hombre del polvo y sopló vida en su nariz. En realidad, Adán se convirtió en un alma viviente, pero pecó y se convirtió en un alma muerta. Pero el segundo Adán es Jesucristo. Se hizo espíritu que da vida por medio de la muerte y la resurrección. Cuando una persona recibe la vida de Jesús y renace, se restaura la imagen de Dios.
Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran, vivirán. Busquemos ahora Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18, leamos juntos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nicodemo preguntó a Dios, ¿cómo podemos ver el reino de Dios? Antes Dios nos dijo que seamos primicias de sus criaturas. Y Jesús, luego le contestó a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo por la palabra de verdad, porque habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La vida de Jesús entró en nosotros y nos dio esperanza eterna. Así que de ahora en adelante, los que sean salvos vivirán por el poder de Jesús. Dios da su poder en la Iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creó Dios al hombre. Hay que tener discernimiento. Dice en 2 Timoteo 2:15, usando bien la palabra de verdad. Pero es necesario que conozcamos la palabra de Dios como la palabra verdadera. Hay gente que piensa que los humanos creados por Dios son descendientes de bestias, pero eso es su propio pensamiento. ¿Cuál es el tema de esta lección? El mono se convirtió en humano, es decir, el hombre viene de la bestia. Eso es, lo siento, pero estúpido. El mundo de la religión es como una bestia que no entiende. Si miramos Romanos 1, 19 al 23, si miramos también el texto principal, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y de aves, y de bestias, y de ardillas. Al final, una persona que se asemeja a la imagen de Dios se volverá corruptible. Es decir, solo un cuerpo físico hecho de polvo. El hombre y la bestia están hechos del mismo material, que es la tierra, ¿no? Al final ellos dicen, no, el mono se convirtió en humano. Si una persona religiosa no se da cuenta de esto, es como un animal entre las bestias. Al final todo viene de las bestias, supuestamente. Qué vano y tonto ese pensamiento. Se convierte en una vida sin propósito. No hay sacrificio sin un propósito. ¿Qué significa esto? No existe nada creado sin un propósito. Todo en este mundo existe por una razón. Nada existe por una razón. O sea, sin una razón, perdón. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, y así sucesivamente. El propósito de Dios al crear a los humanos aparece en la Biblia. Aparece. Aprendimos también la semana pasada sobre la creación del cielo y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Habla del comienzo del universo. Dios es el creador, Dios es el Dios absoluto y Él creó. ¿Por qué? ¿Es gracias a la gente que existe? Un propósito claro de esto. Pero la evolución no tiene ningún tipo de propósito ni sentido. Hay un catedrático muy famoso, Lee Yong-hoo,
profesor de la Universidad de Yonsei, dice que la evolución no puede ser explicado científicamente. La ciencia, en particular, tiene limitaciones. En el caso de la astronomía, la teoría de la evolución, no es posible explicar la causa última. O sea, la primera evolución que se produjo no puede ser explicado. No hay evidencia experimental ni observaciones. Solo sabemos que la historia del universo se ha desarrollado de esta manera en el área que se puede verificar mediante experimentos, etc. Pero no sabemos en principio cómo fue creado el universo, porque no hay evidencias hasta ahora. Decir que no sabemos es ser honesto realmente. Por eso creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y le dijo que gobernara sobre la tierra, sometiera la tierra y disfrutara felizmente. Pero ellos dicen, el mono se convirtió en humano. Mono, convertirse en humano. En una palabra es evolución, ¿no? La evolución, en pocas palabras, se trata de moléculas que surgen de la nada y esas moléculas comienzan a reunirse y unirse para formar la vida, de repente. ¿Cuál es primero? Los objetos inanimados se convierten en amebas y las amebas en protozoos. Y a medida que evolucionan, se convierten en invertebrados y luego vertebrados, luego peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Y entre esos mamíferos, el que más se parece a los humanos supuestamente es el mono. Y de ahí aparece la teoría que los monos se convierten en humanos. Evolución. Pero debido a esta falsa teoría de la evolución, los estudiantes realmente rechazan la verdad. Y terminan pensando que la verdad, la palabra, es falsa. Así que hoy veremos sobre las dos cosas equivocadas de la teoría de la evolución. Solamente dos cosas veremos hoy. La primera es que la teoría de la evolución comenzó debido a similitudes externas, o sea, físicas. Entonces, debido a esa semejanza externa, también descubriremos a través de esa semejanza externa si el mono realmente se ha convertido en humano. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Busquemos juntos 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Leamos juntos. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De hecho, las personas no podemos ver el centro, no podemos ver el corazón. Así que no sabemos cuán preciosa es esa persona o si está hecha a la imagen de Dios. Solo vemos la apariencia exterior. Miremos. Miren esta imagen, por favor. Parece una persona, ¿no? Un poquito. Esto es un material que utilizamos en los seminarios bíblicos. El hombre y el mono son un poquito semejantes, ¿no? Se parece una persona casi. En cierto modo, los monos también copian lo que hacen los humanos. Saben montar bicicletas, saben algunos conducir coches incluso. Y de ahí decimos, oh, el mono se convierte en humano realmente. Pero porque eso, hacen cosas similares, únicamente por eso. Si nos fijamos en la teoría de la evolución entre los objetos inanimados, el caballito del mar es un animal primitivo. Podemos ver aquí que los objetos inanimados como
podemos ver aquí, se convierten en amebas, luego en seres vivos, luego también en protozoos y en un grupo de animales, vertebrados y invertebrados. Tenemos peces, luego anfibios, y luego se convierten en reptiles, luego en aves, y luego en mamíferos, y luego de los monos a los humanos. Esto es el concepto básico de la teoría de la evolución de Darwin. El origen de los humanos viene de los monos. Por supuesto, los monos también eran otros animales antes. E incluso en la investigación genética con la ciencia moderna, se sabe que los genes del mono y los genes humanos son similares, supuestamente. Se dice eso, ¿no? En particular, existe una similitud en la estructura corporal de los monos y los humanos. Cuando miramos la apariencia, estatura física, somos un poquito parecidos a los monos. Por eso también, físicamente, se dice que el mono era humano realmente. Entonces, vamos a ver ahora el árbol evolutivo del corazón. El corazón. La estructura del corazón que más se parece a la de un humano no es la de un mono, sino es la de un cerdo. No, no es un mono, sino un cerdo. Entonces, miren aquí, por favor. Dice que el corazón pasó del mono al humano, ¿no? Dicen eso. Pero aquí es un poco raro porque el corazón debe pasar primero de ser mono, luego a cerdo y luego al humano, si vemos externamente. Luego, respecto al ojo humano, el que más se parece anatómicamente es el calamar. Entonces, primero, del ojo pasamos del mono al calamar y luego al humano. Y con eso podemos saber que se parece externamente. Del ojo es más parecido a un calamar. Luego, respecto a la leche, el que más se parece es la leche del burro al humano. Entonces, supuestamente hay que pasar del mono al burro y luego al hombre. Solamente viendo la leche ocurre eso. Y luego, a la sangre. Tenemos también un peso específico de la sangre. Pero, sorprendentemente, el animal que más se parece en el peso específico del humano es un anfibio, la rana. Cuando vemos análisis de sangre, primero tomamos una gota o dos de sangre para verificar el tipo. Y cuando dejamos caer la sangre, hay una sangre que flota. Eso se llama como solución fantasma. Ese flota porque es demasiado ligero. Es muy ligero. Y es muy claro. Y esa sangre no puede darse a otra persona, porque no sirve. Entonces, ¿qué hay que ocurrir aquí? Que la sangre pasa primero del mono, luego a la rana y luego al humano. El corazón, mono, cerdo, humano. Ojo, mono, calamar, humano. Leche, mono, burro, humano. Y sangre, mono, rana, humano. Lo que se ve externamente, como dicen. Así que en realidad es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso, pueden ser biológicamente similares, pero sus linajes son distintos. No tiene sentido. Si vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Deuteronomio 10, 17, de hecho vamos a buscarlo juntos.
Vamos a leerlo juntos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es el Dios de dioses, creador de creadores, así que Dios es grande, poderoso, temible, y tenemos que temer a Dios por eso, porque es el más fuerte, es el más poderoso. La gente no juzga por su apariencia. O sea, la gente juzga solamente por la apariencia de los demás. En segundo lugar, es la información genética de una persona. ¿Qué es esto? El ADN, ¿no? Es el plano del cuerpo. Tenemos el ADN de nuestros padres, lo hemos heredado. Si vemos el proceso de nacimiento de la vida, es realmente misterioso. Se dice que un hombre libera espermatozoides de una sola vez entre 300 y 500 millones de espermatozoides. Y la cabeza de cada espermatozoide contiene los genes masculinos del hombre. Y luego, el espermatozoide crea energía de su cola y va a buscar el óvulo. El espermatozoide entra en el óvulo y libera el ADN del hombre. Entonces, el núcleo del hombre y el núcleo de la mujer se encuentran y se fusionan, combinando su respectivo ADN. Y una nueva vida nace en ese momento justo. Y eso ocurre independientemente de nuestra voluntad. Y esa vida nueva, el bebé, hereda los genes, el ADN de sus padres. Luego, el feto va creciendo lentamente hasta convertirse en un ser humano totalmente, como indica su ADN. El corazón del feto comienza a latir y después de 24 días, según el ADN, se crean los ojos, los dedos. ¿Pero se crean por sí solos? No, es debido al ADN que hereda de sus padres. Hay más o menos 1.000 millones de palabras dentro del ADN. O sea, cabe todo eso. Es una información genética registrada, muy precisamente. Cejas, ojos, nariz, dedos de manos de los pies. Es un ser humano completo, al final. ¿Puede una madre nutrir a su bebé y expulsar derechos a la vez? No, no se puede, ¿no? No, no puede. Así que en la Biblia aparece, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué son las entrañas? Son 5 vísceras y 6 intestinos. Es resumido esta palabra. Pero en realidad habla de todo el cuerpo. Es un órgano muy importante. Los 5 órganos internos son el corazón, el hígado, los riñones, el bazo y los pulmones. Y los 6 órganos, estómago, la vesícula biliar, el bazo, el intestino grueso, el delgado. Vi esta frase en luna de miel, en un coche. Voy a hacer bebé. Pero eso es falso, ¿no? Porque el bebé, ¿quién lo hace? ¿Por sí mismo? ¿Qué pasa con las personas que no pueden tener hijos? O sea, ¿lo hiciste por tu cuenta? No, en realidad el hombre, el bebé, es hecho por Dios. Busquemos Job capítulo 10. Job capítulo 10. Job capítulo 10. Leemos de los versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó
mi espíritu. Aquí podemos ver que Dios creó mi cuerpo para proteger mi espíritu dentro del vientre de mi madre. Y lo hizo con polvo. Me dio forma y al espermatozoide y al óvulo se les dio esa capacidad de unirse y también hizo la división celular. La vida se crea cuando el ADN se organiza y se entrelaza entre sí de forma enredada. Primero, cuero y carne. Al principio, como saben, no vemos huesos ni tendones, pero luego, poco a poco, comienzan a surgir los 10 dedos de los pies, de las manos y también los músculos, huesos, tendones. Es increíble, ¿no? En el año 53, Watson y Crichton descubrieron el ADN, afirmando el secreto de la vida, y con eso ganaron el Premio Nobel de Medicina. Watson y Crichton descubrieron la realidad del ADN, un acontecimiento mundial que marcó un nuevo hito en la biología moderna. Así que la afirmación de que los monos evolucionaron hasta convertirse en humanos desconcertó a los evolucionistas. El descubrimiento del ADN reveló que los humanos tienen 23 pares de cromosomas, mientras que los monos tienen 24 pares. Los científicos han demostrado que los monos se diferencian de los humanos. La cantidad de información contenida en el ADN es equivalente a la registrada en 100.000 páginas de periódico, cada una de las cuales contiene 30 millones de códigos base. Si un mono se convirtiera en un humano, este ADN tendría que cambiar un poco, ¿no? Pero lo sorprendentemente es que se ha demostrado científicamente que este ADN no cambia, sino que se replica como un duplicado de su propio ADN. Entonces, en coreano hay un dicho muy famoso que se dice: si plantas soja, crecerá soja, y si plantas frijoles rojos, crecerán frijoles rojos. Si plantas soja, crecerán frijoles rojos. Eso es como la teoría de la evolución. La Tierra es honesta, la Tierra no discrimina. Independientemente de quién siembre, sea buena persona o mala persona, beneficioso, improductivo, se cosechará lo que se siembre. ¿Verdad? ¿Por qué es así? Porque la realidad funciona de esta manera, es la verdad. Así es. Vamos a ver ahora Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esa también segará. Esa tierra es la tierra donde el labrador siembra los cultivos y recoge la cosecha de la misma manera. Eso significa que no cambia, ¿verdad? Entonces, si plantamos una persona, por ejemplo, la semilla de la persona crecerá en el campo, ¿no? Entonces, como aprendimos la semana pasada, al crear el cielo y la tierra, ¿cuántas veces dijo Dios por especie, por especie, por especie, por especie, por especie en Génesis capítulo 1? Aparecen 10 veces esta frase. Dios quiso que la evolución fuera engañosa en algunos aspectos. Y así que Dios nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Se dice que el propósito de la palabra de Dios es destruir completamente a las personas y hacerlas como bestias. O sea, hacerlos como necios, digamos. Además de eso, también tengo información complementaria sobre la evolución y la mutación de los animales. Así que Charles Darwin también dio la teoría de la evolución en el año
1859. Dice, El origen de las especies, se llama así su libro, y fue entonces cuando llegó a las Islas Galápagos y vio las diversas formas del pájaro melocotonero. Si lo pensamos, la teoría de la evolución es que los animales mutantes no pueden saltar de una especie a otra, pero parece que sí lo hacen. En aquella época, en el año 1866, la ley de la herencia, en el monasterio agustino, la ley de la herencia sobre si un frijol crece o no de tal forma, fue establecida por Gregory Mendel, una ley muy famosa. Pero en ese tiempo era un monasterio y también Mendel era un sacerdote religioso, por lo que esta ley fue enterrada en su momento y lo que se expandió a nivel mundial fue la teoría de la evolución de Charles Darwin, muy rápidamente. Pero esto, ustedes que sepan, muy importante, no es evolución, sino es mutación. Y por eso hay diferentes tipos de especies. Es una ley genética que podemos aprender con los guisantes, que hizo Mendel un experimento. El problema es que los frijoles no cambian. El punto es que los frijoles no se pueden romper. Si observamos los diferentes tipos de guisantes, podemos ver que, en cierto modo, según las leyes de la herencia de Mendel, los tipos reales de guisantes se mantienen con el tiempo. Y también existe un límite genético, o sea, la variante de la original a la que puede llegar el frijol. Y ahí es donde acaba la mutación, digamos, el límite de la mutación. Así que es importante no dejarse engañar por teorías. Especialmente para los estudiantes, y creo también para los profesores, lo que aprendimos en la escuela fue la teoría de la evolución, seguramente. Yo también respeto mucho a mi profesor de biología que tuve, pero lo cierto es que fuimos engañados por el padre de la mentira, el diablo, que hizo que la teoría de la evolución pareciera verdadera en lugar de la teoría de la creación, que es la palabra de Dios. Así que es muy importante enseñar a los estudiantes con precisión y hacerlos conscientes del Dios creador, el Dios que me creó y el Dios que me hizo precioso. El mundo no entiende bien la palabra de Dios. Son como bestias que perecen. Por eso, para darles más datos, he adjuntado los materiales que el pastor subió anteriormente. Pueden consultarlo más tarde en el texto. Entonces, finalmente oremos y terminemos. Dios Padre, que está lleno de gracia y amor, nos hemos dado cuenta del asombroso amor de Dios en este cuerpo santo de la Iglesia, donde Dios mora con nosotros y obra. En esta Iglesia, guiada por Dios, somos criados con tu palabra y vivimos según tu Evangelio. Aunque somos deficientes ante Dios, tú nos llamaste para ser maestros de la escuela bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anhelamos el poder de Dios. Rogamos que esta vez tú puedas enseñarnos y estés con nosotros para poder aprender más la sabiduría de Salomón y también ser valientes como David y obrar según tu palabra. Oramos para que los maestros, también los hermanos, hermanas que trabajan para ti, con los estudiantes, trabajen con amor, sean fortalecidos como héroes y que la gracia y las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, Salvador, que siempre nos ama. Amén.